Bienvenidos, esto es quienique.com, les saluda Jair Espitia y estamos en nuestros acostumbrados Facebook Live y estamos en compañía en esta oportunidad de Juan Carlos Pinzón, candidato a la presidencia por el movimiento Ante Todo Colombia. Doctor Pinzón, bienvenido. Jair, mucho gusto, un placer saludarlo y contento de estar aquí en Quienique. Muchas gracias, un saludo a todos los que nos ven. Muchas gracias a usted. Bien, para ir deshielando, ¿cómo va la campaña durante estos días, ya empezando 2018? Pues mire, esto es algo que se hace con puro amor, porque es duro, porque esto de recorrer el país, tratando de motivar a la gente, de invitarla y de expresarle nuestro deseo de servicio, es un verdadero reto, y más en nuestro caso que lo estamos haciendo de manera independiente. Yo soy una persona que, a diferencia de todos los demás candidatos, no soy ni el hijo de, ni tengo una estructura política previa, ni tengo una herencia económica. Soy una persona común y corriente, que creo en Colombia, amo a Colombia y creo en la democracia. Y por eso estoy aquí, después de muchos años de experiencia, tal vez de más experiencia que la mayor parte de personas que puedan estar en esto en materia de economía, en materia de seguridad, diciendo, esta experiencia está al servicio de mi patria, al servicio de Colombia, al servicio de nuestra gente. Para hablar, más adelante vamos a hablar del costo de la independencia que usted bien describe, y quiero hablar de las firmas, de las 864,000 firmas que presentó ante la registraduría. Rápidamente, ¿cómo fue ese proceso de recolección hasta lograr y llegar a estas firmas a la registraduría? Yo creo que es un mecanismo muy importante, porque permite que los ciudadanos comunes y corrientes como yo, que deciden participar, que deciden servirle al país, lo puedan hacer pidiéndole permiso al ciudadano. Y eso es lo que me parece bonito, que esto es un tema simbólico de fondo. Uno va y le dice al ciudadano, ¿usted me permitiría ser candidato, poder participar? Y el ciudadano con su firma le dice, sí, yo le permito eso. Recorrimos todo el país. Lo hicimos de una manera muy bonita, con muchos voluntarios, con pocos recursos, pero también con un apoyo logístico importante que nos permitió llegar a estos números. Yo lo vi varias veces, perdón, que usted se vinculaba incluso a ese proceso de recolección de firmas. Sí. Y se encontraba con que la gente que le decía, ¿cómo fue ese contacto con la gente para que le dieran ese permiso que usted dice? Mire que esto fue muy bonito. Esto fue mi señora, mis hijos, mi hermana, mis tíos, mis amigos, voluntarios, personas comunes y corrientes que se aproximaron y dijeron queremos ayudar en esto. Un grupo logístico que terminó además supremamente comprometido con nosotros. Íbamos y le decíamos eso, mire, yo soy una persona común y corriente, soy una persona que estoy parado en el centro. Cuando se habla de firmeza en orden público, ningún candidato tiene los pergaminos que nos tocó tener a nosotros porque las decisiones las tomamos. Esto no es un discurso, esto es con resultados. Los grandes golpes, comenzando por el jefe de las FARC, Cano, y otros cientos de criminales que cayeron, así como la reducción del homicidio. Pero por el otro lado, le decía yo a la gente, yo soy economista, estudié economía, duré muchos años en el campo económico, en el sector privado, en el sector público, y ese es el tema que hoy más le doy a la gente, el bolsillo de las familias. Pero por el otro lado, al ser una persona de clase media, sin ninguna pretensión, viviendo en mi salario toda la vida, fue una oportunidad muy bonita de ser transparente, de hablar con la gente de los problemas que cualquier familia tiene, de los retos que cualquier familia tiene, de los sueños que tenemos las familias colombianas, y entonces ahí empezó a haber mucha identidad. Una cosa que sí le hago notar, recaudamos 864,000 firmas, siguieron llegando incluso después de que las entregamos, y descartamos cerca de 20,000 firmas porque nos parecieron que esas firmas eran planas, que eran firmas no válidas. Sí. Entonces yo decía, encontró con unos Mickey Mouse. Claro, yo decía, ¿cómo le voy a entregar esto a la registraduría? Entonces excluimos eso y solo entregamos aquellas firmas que estábamos seguros que recibieron un proceso de verificación y que eran firmas válidas. Yo le aseguro que cuando se haga la revisión, nosotros vamos a tener el mayor porcentaje de firmas válidas del total que se entregaron en relación a cualquier otro candidato. ¿Por qué cuento esto? Sí. En ese caso y en cualquier otro, porque es nuestra manera de actuar. Esto es con transparencia, esto es con decencia, esto es diciendo al país la verdad, con amor por el país. Y pues yo le digo, una persona que como yo, que nunca ha sido candidato a nada, que nunca había participado en la política electoral, pues sí me siento muy orgulloso de haber salido a la calle y de esta manera tener semejante apoyo ciudadano para poder presentar una candidatura de verdad. Bien, ese ejercicio que usted está haciendo independiente, bien lo dice, en donde antes no se había sometido a la votación de las personas, y hoy lo hace y no le da cierta incertidumbre en lo que pueda ocurrir.
Es decir, ¿o tiene certeza en que va a llegar firme a la primera e incluso a la segunda vuelta? Tengo certeza que el país quiere un cambio de clase política en el poder, quiere un cambio generacional. Este es un país donde el 60% de la gente tiene menos de 30 años. Este es un país que está aburrido con los temas de la corrupción, la politiquería, los comportamientos inapropiados de personas. Y yo creo que nosotros representamos eso, cambio generacional. Representamos a las familias, porque tenemos todos familia, pero representamos experiencia. Se lo digo, yo soy economista, me gradué con honores, tengo 2 maestrías, fui becado en los Estados Unidos, quizá en la mejor universidad del mundo, en Princeton, y tuve clases con los premios Nobel de Economía, muchos años. Estuve precisamente trabajando en el sector privado, en la Federación de Cafeteros, en el Citigroup, creé el equipo de estudios económicos de Citi en Colombia, en la Asociación Bancaria, fui miembro de la Junta del Banco Mundial representando a Colombia. Así que ahí hay una verdadera experiencia en economía, pero luego en el campo de la seguridad. Yo fui viceministro de Defensa, participé del equipo que diseñó todo lo que fue la estrategia para dar los grandes golpes a los jefes del terrorismo en Colombia. Fui ministro de Defensa 4 años. En los años en que fui ministro, mi segundo y tercer año, las cifras más bajas de producción de coca y cocaína en la historia de Colombia. Cuando llegué al Ministerio de Defensa, la tasa de homicidios era 35 por 100.000 habitantes. Cuando dejé el Ministerio de Defensa, la dejé en 26 por 100.000 habitantes. Bueno. Una reducción sustancial. Y por último, 55 jefes de las FARC, comenzando por alias Cano. 21 del ELN, el máximo jefe del ELN que vive en Colombia, alias Marcos, cayó abatido. 42 de las BACRIM, el Loco Barrera, Marquitos Figueroa, varios de estos extraditados. Por eso le digo, estoy aquí para ofrecer esa experiencia en materia económica, en materia de seguridad y para ponerle un tema adicional al servicio de los colombianos, tema internacional. Recuerde que vengo de ser embajador en Estados Unidos, tengo relación directa con el equipo del presidente Obama, con el equipo del presidente Trump hoy en día. Conseguí que el aguacate colombiano se pueda exportar a los Estados Unidos y logré que a pesar de que se acabó el Plan Colombia, los Estados Unidos nos siguieran dando plata en un nuevo Plan Colombia que se conoce como Paz Colombia, que hoy incluso tiene más dinero que el que nos estaban entregando hasta hace un año. Entonces, son logros al servicio de Colombia. Ok, vamos por partes y después vamos a andar un poco en el tema de política coyuntural, pero antes quiero preguntarle, usted en su discurso tiene el tema transparencia, anticorrupción, en fin, que es el mismo discurso que hoy maneja la Coalición Colombia, que liderada por Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo. ¿Cuál es la diferencia entre ese discurso que ellos tienen con el suyo? Pues lo primero, yo no tengo ni el dinero que tienen ellos. Comencemos por ahí. Yo no vengo de ninguna familia constructora ni nada. Mi papá era un militar y es un pensionado hoy en día. Mi madre una ama de casa. Segundo, me parece importante hacer notar, ahí hay unos sectores que han venido estando en la izquierda radical por muchos años. Yo sí no creo en eso. Yo estoy parado en una posición de centro, con una mano firme muy clara en seguridad, quizá con más logros en ese campo que cualquiera de los candidatos, que se ha enfrentado al terrorismo, que se ha enfrentado a la criminalidad, que ha enfrentado a las FARC, que los puse a raya y que creo en unas Fuerzas Armadas fuertes, capaces, no solo bien dotadas, sino también con una parte social bien justa y apropiada. Pero al mismo tiempo, soy una persona con formación económica. Yo vengo de una familia de clase media. Eso es lo que soy. Yo tengo una posición de centro. A mí me duele el bolsillo de las familias, porque es lo que yo viví toda la vida para progresar. Fíjense que yo pude estudiar en Estados Unidos porque me becaron. De otra manera nadie me habrá podido pagar el estudio allá en el caso de mi familia. Y me parece muy importante que nos enfoquemos en eso, en que el país requiere trabajar por el bolsillo de las familias, el país requiere trabajar por más oportunidades, todo lo que tiene que ver con mejorar la atención en salud, que es un verdadero problema. Tengo propuestas claras para eso. Todo lo que tiene que ver con más educación, pero más educación que proyecte la gente como me pasó a mí. Y cierro con el tema de seguridad. Sí. Seguridad en las calles. Y en eso... La seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana y la seguridad nacional. Ambas cosas son importantes. Okay. Y eso no es un discurso. He visto mucho muchacho, mucho funcionario, mucho candidato hablando de temas de seguridad y esos son enfáticos y demás. Yo, que he tenido tal vez los mejores resultados en ese campo en el país, les digo, aquí estoy
para poner al servicio esto, recuperar lo que se ha perdido en ese frente y actuar con modernidad, llevando a Colombia al futuro. Creo que eso es bien importante, cambio generacional, porque usted además mencionó una coalición donde todos son de 60 para arriba. Bueno, de Claudia López no es de 60. La única, pero, Bueno, pero no es candidata presidencial ya, según pero entiendo. forma parte de la coalición. Bien, usted hace una campaña independiente, hace una campaña sin maquinaria, sin partido político, sino con un movimiento ciudadano, y no se está exponiendo a que no ocurra nada, incluso en primera vuelta. ¿No ha visto la posibilidad incluso de adherirse a alguna campaña o que alguna campaña se adhiera a la de usted? Hoy tengo la convicción que el país quiere cambio y tengo el deber de, al haber tomado esta decisión, de explicarle al país por qué somos la verdadera opción de cambio. De un cambio que le dé tranquilidad al país, porque hay experiencia, porque hay seriedad, que son las nuevas generaciones al poder, que es la clase media, el colombiano común y corriente que puede soñar y que puede aspirar a gobernar. Es decir, ¿usted no se uniría a lo que hoy llaman la coalición del no? Que es Mire, Iván Duque, Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Es que a mí no me interesa este tema de las mecánicas. Es más, a mí me molesta tanto el tema de las mecánicas como el ciudadano que nos está viendo. A la gente le da una rabia terrible ver que estos son como componendas para ver cómo son los juegos de poder. Y no, aquí no estamos eligiendo componendas ni mecánicas políticas. Lo que los colombianos van a elegir es el nuevo líder de Colombia que les dé la tranquilidad de que va a obrar de buena fe, con conocimiento profundo del país, con experiencia y pensando en los problemas del ciudadano común y corriente. Y perdóneme, pero sí, lo otro simplemente son ambiciones de poder, cómo agrupar poder. Es decir, que eventualmente usted no aceptaría el apoyo de ninguna de estas coaliciones. ¿Apoyarlo usted directamente? Dicho lo anterior, tal vez lo que es relevante es esto. Sí. Como yo sí he gobernado, como yo sé cómo es producir resultados en el gobierno en temas muy difíciles, también le puedo decir que hay que hacer equipo. Por eso a mí no me gusta la expresión esa de alianzas. Yo voy a constituir un gran equipo con la mejor gente del país. Por supuesto que estoy dispuesto a buscar y a recibir apoyos políticos importantes, pero con una lógica de equipo. Un equipo que coloque ante todo a Colombia, como se llama nuestro movimiento, y no un equipo que se preocupe por ver cómo le da codo al vecino, a ver cómo se pasa por delante. Es que aquí hay unas personas que simplemente están en ese objetivo de ungirse, de que los unjan, de que los señalen, de que les den el dedazo, como decían en México, y no de construir un mensaje directo al ciudadano colombiano, que es el que quiere cambio y el que necesita un nuevo líder. Yo estoy dispuesto, con profundo amor por el país, a ser ese nuevo líder que Colombia necesita. Usted fue viceministro de Defensa en el gobierno Uribe y luego fue ministro de Defensa en el actual gobierno, Juan Manuel Santos. Digamos que tiene cercanías con los dos sectores, el sector del sí y el sector del no. Hoy, ¿cómo están esas relaciones con los dos sectores? Políticamente hablando, por supuesto. Lo primero, yo tengo una posición supremamente independiente. Yo hoy no dependo de ninguna de esas posturas. Respeto, tengo gratitud, tengo consideración, pero yo no voy a seguir dejando a Colombia en el pasado. El país está como estancado. Yo voy a llevar a Colombia al futuro y pienso ser el líder de todos los colombianos, de todos los sectores. Perdónenme, el plebiscito que pasó ya pasó y todos tomamos acción y decisiones en eso. Yo tomé las mías, pero el líder que necesita Colombia es alguien que tiene que ser capaz de unir la nación, de mostrarle un rumbo, y para mostrarle un rumbo eso no se hace con un discurso bonito o hablando de lo que la gente quiere oír, es teniendo la seriedad, la experiencia de poder darle a Colombia una señal sobre cómo conectarse con el futuro. Hay que trabajar por el bolsillo de las familias, hay que trabajar por dar más oportunidades en el país, hay que trabajar por darle orden y seguridad al país, hay que fortalecer la justicia, reformarla porque hoy hay impunidad. Y por el otro lado, no olvidar, el mundo está en medio de la cuarta revolución industrial, estamos en medio de una gran revolución de tecnología. Se requiere alguien que pueda conectar a Colombia con esa revolución digital, que los jóvenes se puedan montar ahí y que el país crezca y produzca más.
Y en esto le diría, porque siempre preguntan el tema de los acuerdos con las FARC y más acuerdos de paz y demás. Sí, Mire, ya íbamos más adelante. yo voy a actuar con mucha firmeza, yo voy a exigir que se cumplan esos acuerdos, yo no voy a echar el país para atrás, yo no voy a andar con Colombia en reversa, voy a andar con Colombia en quinta, la voy a llevar al futuro y a velocidad. Que se cumplan esos acuerdos, es decir... Yo lo que no acepto es que haya caletas y el gobierno celebre. Lo que yo no acepto es que haya nexos de las FARC con el narcotráfico y el gobierno se hace como si eso no estuviera pasando. Lo que yo no acepto es que le den gratis curules a estas personas pero ya eso está en el y acuerdo. No vayan a la justicia. Pero ya eso está en el acuerdo. Hay que mejorar cosas del acuerdo. Es que todo lo que existe se puede mejorar. Por eso es que hay democracia, por eso es que hay nuevos presidentes. Este presidente, Pinzón, si así lo quieren los colombianos, va a trabajar es para mejorar los temas que tiene hoy el país, para que haya más satisfacción, para que haya más bienestar, para que vayamos avanzando, no para ir echando para atrás. Hay otros candidatos que quieren destruir lo que existe, hacer una revancha con el pasado, y hay otros que están francamente errados y andan de idiotas útiles tratando de decir de que todo lo que existe está divinamente y que hay es que profundizarlo. Por ejemplo, ¿como quiénes? Yo en eso sí no voy a actuar en casos personales. Vamos a las propuestas. Eso me gusta más. Exactamente. Bien. Pero el que más quizá le llama la atención a la ciudadanía es el acuerdo de paz con las FARC. ¿Qué es lo que cambiaría de este acuerdo, de acuerdo a lo que usted ya describió hace un instante, pero ya las FARC van al Congreso? Mi primera propuesta: Colombia no puede seguir sometido a que los señores de las FARC o del ELN le dictan la agenda diaria a los colombianos. En el gobierno de Pinzón la agenda diaria la dictan los problemas del país, el bolsillo de las familias, la educación y las oportunidades, la atención en salud. Porque digamos que el acuerdo de paz se convirtió en una prioridad para el gobierno. Pues del gobierno, pero no del país. Por eso es que hoy hay tanta preocupación de la gente que siente afectada su situación económica, que siente que no tiene oportunidades, que siente frustración y hay un enorme desánimo. Eso dicen todas las encuestas. La gente no siente que el país vaya por buen camino. Hay que retomar ese rumbo y enfocarnos en los temas que hacen sentir al colombiano que sí hay liderazgo y que sí hay respuesta. Ese va a ser mi gobierno. Frente al tema del acuerdo de paz, yo lo he dicho, yo soy una persona respetuosa de la ley y de las normas, pero al mismo tiempo también sé que la ley y las normas se pueden modificar siguiendo los procedimientos legales que corresponden. Yo no voy a llevar a Colombia en reversa, lo he dicho muchas veces. Si alguien sabe qué cuesta y qué sacrificio hay para precisamente pacificar a Colombia, soy yo, que me tocó tomar las decisiones más duras para dar los grandes golpes al terrorismo y llevarlos a una negociación. Okay, ¿y pero al mismo tiempo, le diría, sí, es muy importante que el acuerdo no impida el desarrollo de las regiones, que el acuerdo no facilite la actividad criminal del narcotráfico y la minería criminal, y que el acuerdo no facilite impunidad a personas que cometieron graves delitos, así como la justicia especial no se use para ahora hacer una revancha desde las fuerzas que estuvieron en actividades criminales contra personas que estuvieron trabajando en el Estado para derrotarlos. Esos son los puntos centrales que yo estaré vigilando y cuidando para que realmente el país se reconcilie. Pero vuelvo y le digo, esa no es mi agenda principal. Mi agenda principal es el bolsillo de las familias, es la economía, son las oportunidades, es el orden, es la seguridad, es una justicia que deje de estar fundamentada en esta impunidad tan grave en la que estamos. Y antes de seguir con esa agenda que será su prioridad, avancemos en otro tema para puntualizar en el tema de paz, que usted bien se habla de ser pacifista, y está otro de los sectores que han mantenido la guerra, y es el ELN. Hoy se desarrollan unas conversaciones en Quito, pero se acabó el cese bilateral del fuego. ¿Cuál es el procedimiento en su eventual gobierno que tomaría con el ELN? No habrá cese bilateral. Yo no estoy de acuerdo ni acepto la idea de cese bilateral. Es decir, conversar bajo el fuego. El cese bilateral es la renuncia del Estado a perseguir a aquellos que cometen crímenes contra los ciudadanos, contra los colombianos, contra sus derechos. Y un Estado no puede ceder su soberanía en ese sentido. Yo estoy dispuesto a aceptar un cese unilateral al fuego, donde si el ELN lo hace, lo que le estará diciendo a Colombia es que realmente tiene voluntad de paz. Y por supuesto, seguido ese paso, un proceso de concentración de sus estructuras, que hay que decir, el ELN, a diferencia de las FARC, no vive en campamentos, sino vive muy
en las poblaciones, vive básicamente usando como escudos humanos a familias, a niños, y por lo mismo entonces se requiere una actividad muy sincera y franca de este estilo. Por el otro lado, en paralelo, si el ELN no se mueve en este sentido, estaré dispuesto también a adelantar una fuerte campaña antiterrorista fundamentada en inteligencia, en judicialización, que permita ir precisamente recogiendo todas estas personas que están relacionadas. Ojo, el ELN tiene redes políticas, tiene redes logísticas, tiene redes de terrorismo. Hay que golpear las 3 redes, porque si uno solo golpea la red militar, digámosla, no está haciéndole el suficiente daño a esa organización para que entienda que si quiere vivir en paz en Colombia, lo puede hacer si se somete a las leyes que el resto de 50 millones de colombianos sí nos tenemos que someter y nos sometemos. Bueno, vamos a su agenda principal. ¿Por cuál tema empezamos? ¿Educación? El tema económico. Bueno, el tema económico y social es un tema fundamental hoy, el bolsillo de las familias. Empecemos. Desempleo, ingreso de las familias. Mire, lo primero es que el país ha venido haciendo muy difícil la posibilidad de hacer 2 cosas. La primera, de generar grandes inversiones nacionales o extranjeras por un enorme costo tributario, por una gran inestabilidad jurídica y por el otro lado por la incertidumbre que se ha venido viviendo frente a las reglas de juego, si se quiere. Por el otro lado, hacer empresa, pequeña empresa, se volvió una tragedia en Colombia. Nadie quiere hacer empresa. Por lo difícil que son los trámites, porque hay trámites, porque hay costos, porque una persona dice, hombre, yo monto mi pequeño negocio para vender algún producto y resulta que todos sus ingresos se van es en pagar trámites, en pagar obligaciones, todo su tiempo en ir a sacar permisos. Entonces, todo esto hay que entrar a revisarlo. Yo voy a romper esa burocracia, yo voy a romper, con el uso de la tecnología además, esas barreras que generan hoy los trámites, que impiden que una familia de clase media, que una pequeña tienda realmente se pueda hacer de manera formal. Tanto así que esto lo que ha venido es promoviendo informalidad en el país. Recuerden, más del 45% del empleo en Colombia es un empleo informal. Es decir, es un empleo que no tiene seguridad social, que no tiene garantías de pensión, que no tiene la certeza de una atención en salud apropiada. Entonces, eso a mí me preocupa y por eso yo sí tengo posiciones muy claras en este sentido. Voy a presentar llegando algunas normas. Voy a llevar una norma que a nivel constitucional garantice estabilidad jurídica para la inversión de mediano y largo plazo, para que nos convirtamos en el país más atractivo para la inversión que cree empleo nuevo. Voy a promover en una gran reforma fiscal un esfuerzo de calidad del gasto. Debemos dirigir los subsidios donde más se necesitan, a los niños, a los ancianos, a los discapacitados o a los sectores sociales que requieren un impulso para que realmente puedan abrir oportunidades. Por ejemplo, el campo. El campo, muy importante, y las zonas más atrasadas del país, esas que han estado metidas en las economías ilegales. El tema de oportunidades está para mí muy fundamentado en ampliar el número de cupos de educación superior en el país. Hay un déficit de más de 220.000 cupos de educación superior. Eso hay que ampliarlo porque hoy mucha gente queda absolutamente frustrada con su vida. Lo otro, un tema antievasión. Aquí la gente evade mucho impuesto, quizá porque son muy altos, pero hay que asegurarnos que no hay evasión o que la reducimos. Y por último, en el segundo año de mi gobierno, desde el primer año yo presentaré la reforma, pero a partir del segundo empezaremos a bajar gradualmente el impuesto de IVA para devolverle dinero al bolsillo de las familias y el impuesto de renta para hacer más atractiva la creación de empresas. Ahora, esa renta que vamos a devolver yo la quiero atar a creación de empleo nuevo o a entrenamiento de personas sin experiencia laboral o de personas mayores de 45 años que ya no les están dando puestos de trabajo. Y entonces ahí es donde las empresas van a poder encontrar la posibilidad de tener estas exenciones, de modo que hay gana-gana. Claro, gana el empresario, gana el capital que de una u otra manera se invierte porque genera más rentabilidad, pero gana la familia, gana el ciudadano, gana básicamente el trabajador colombiano que va a tener más fuentes de trabajo con mejores ingresos. El agro es el otro tema que a mí me obsesiona. Sí, mire, bastante rezagado. Rezagado. Y recuerde, el mayor potencial histórico que tiene Colombia es el sector agropecuario. No hay un sector con mayor potencial. Mire, el mundo hoy, según informe del Foro Económico Mundial, en el año 2027
va a tener un déficit alimenticio en el planeta. Sí, y ahí es donde se habla de que Colombia sea la gran despensa mundial. Colombia es una de las 7 grandes despensas del mundo. Tenemos es que asegurarnos que en lugar de poner a producir pequeñas parcelas que simplemente venden a los mercados y que de una u otra manera no les genera ingreso, un agro extensivo, convertir esto en un esfuerzo agroindustrial en donde las pequeñas propiedades no es que se pierdan, es que se asocian y forman parte de negocios agroindustriales, de cadenas de valor que de una vez exportan a los mercados. Entonces el ingreso campesino mejora y el campesino además va a querer que sus hijos se queden. De los temas más graves que hay hoy en el campo colombiano es que se está envejeciendo. Los jóvenes no se quedan en el campo. Entonces esto es un tema muy grave. Entonces nos estamos quedando es con un gran cuento. Colombia es la gran potencia agroindustrial, pero ¿cuándo vamos a actuar para que así sea? Y ese es el deber que tiene Pinzón como presidente. Activar el campo. Eso además da seguridad. Eso además da estabilidad social. Y por supuesto riqueza a Colombia. Ok, quiero que aterricemos más el tema en educación, sí, sobre todo excelente. La educación pública. Y hoy se lo pregunto porque el déficit de cupos en educación superior pública es grande y además que están con pocos ingresos y recursos por parte del Estado. Varios temas. La educación tiene 3 niveles. Vamos por nivel. Primer nivel, el tema de la primera infancia. Sí. Colombia hoy tiene que asegurarse que las personas que están atendiendo el tema de primera infancia tienen el entrenamiento y la capacidad para ofrecerle a esos niñitos, sobre todo de los sectores más marginales de Colombia, más pobres, nutrición y afecto cognitivo, que de una u otra manera garantice que haya afecto y que a partir de ahí los niños tienen una mejor capacidad de aprendizaje, relacionamiento social, comprensión de la vida. Eso es vital. Ahí hay que hacer una reforma al ICBF para realmente hacer un gran enfoque en este tema de primera infancia, pero por el otro lado también hay que ver cómo fortalecemos a las madres cabezas de familia, que de una u otra manera ya existen, pero no se les da la educación y tampoco se les da la seguridad social que garantice que son un verdadero empleo. Luego viene el tema de la educación media o la educación escolar. Ahí yo exigiré que el país tenga cátedra de ética y urbanidad, cátedra de civismo e historia, pero por el otro lado también pensum unificado en matemáticas, ciencia, tecnología, física, arte, deporte, para que las personas, no importa si usted está en el Putumayo, si usted está en La Guajira o si está en un colegio de Medellín, fundamentalmente tengan la misma oportunidad, la misma información. Haré uso de las nuevas plataformas tecnológicas. Yo me voy a aliar con los profesores. Estas peleas que hay hoy en día con FECODE y demás, hombre, el profesor es demasiado importante. ¿Cómo me pienso aliar con ellos? Pues fortaleciendo la información y educación que les damos para que se sientan, primero, aptos para transmitir información, no para volverse expertos, sino para hacer uso de esas plataformas tecnológicas y ayudar al niño a que encuentre información y formación de manera apropiada. Pero por el otro lado, para que con esa formación pueda aspirar a mejores rendimientos, mejores salarios, si se quiere, que es justo para el maestro. Okay. Y luego estoy en la educación superior. Sí. La educación superior, yo soy obsesivo en el tema de la educación para el trabajo. Ojo, estamos en pleno siglo XXI. Y esto de tener carreras tan largas o de querer graduar a todo el mundo de abogado y economista genera una enorme frustración. Porque la gente termina graduada de eso, pero termina haciendo otras cosas y muy frustrada. Y con un enorme esfuerzo de una familia de clase media, de estrato 2, de estrato 3, pagando todo su ingreso para que el muchacho sea economista en una universidad y resulta que pase nada. Después no lo contratan. No pase nada. Es decir, es fortalecer entonces la educación técnica y tecnológica. Técnica y tecnológica, carreras más cortas, más cupos y por el otro lado, un tema vital, programación digital. Todas las carreras hoy tienen que ver con este tema. Tenemos que montar a los colombianos en 2 cosas, programación digital y bilingüismo. Pinzón será el presidente que lleva a Colombia a la era digital y pone a este país a hablar inglés. Esto no es para quedar bien con los gringos, esto no es porque somos amigos de los gringos, esto es porque los chinos, le quiero contar, dedican a sus muchachos hoy en día a que aprendan inglés. ¿Por qué? Porque el mundo de los negocios, el mundo académico es un mundo donde el inglés predomina, entonces se le facilita la vida a la gente, se abren oportunidades. Soy obsesivo con eso. Bien, otro tema,
sistema de salud. El gran damnificado de muchas administraciones, que ha sido permeado por la corrupción, ha sido permeado por malos dirigentes, en fin, y el que finalmente termina siendo el afectado es la ciudadanía. Mire, hace unos días yo retuiteé un artículo excelente del presidente del Banco Mundial. Y el presidente del Banco Mundial decía que la atención en salud es un determinador de la seguridad, de la prosperidad y de la tranquilidad, si se quiere, de una sociedad. Uh-huh. En Colombia, por razones constitucionales y legales, prácticamente hoy tenemos un servicio universal en salud, cobertura universal. Es decir, todo el mundo tiene derecho. Derecho a la salud, derecho. Pero por eso me pareció tan importante el artículo del presidente del Banco Mundial, porque una cosa es tener derecho y otra cosa es tener atención en salud. Okay. Lo que está muy mal en Colombia hoy es el tema de la atención en salud. Las demoras para obtener citas son enormes. La saturación de las urgencias es muy delicado. La atención prioritaria que es demorada. La atención prioritaria que es este que tema las de urgencias. Citas con especialistas que son a meses. Es muy grave. En fin. Entonces es la atención en salud en lo que hay que enfocarse. ¿Cómo mejorar la atención en salud? Primero, uso de la tecnología. Hay que usar la telemedicina y hay que usar básicamente plataformas de información para que la gente pueda tener un uso más eficiente de los especialistas y profesionales médicos disponibles. Segundo, los médicos y enfermeras de Colombia se están yendo y se han venido yendo en los últimos años. ¿Por qué? Por un tema de ingresos, por un tema de salarios. Necesitamos trabajar en ese frente. Tercero, no hay suficientes especialistas en Colombia. Tenemos que dar becas, promover más especialistas y más cupos de especialidad. Cuarto, sin duda está todo el tema administrativo y financiero. Piense lo que está pasando. Hoy una entidad prestadora en salud, un hospital, presta una atención, manda la cuenta a la EPS, la EPS sospecha que pudieron mandar una cuenta inflada, entonces glosa la cuenta y el resultado es, no le llega plata al hospital, y pocos días después la atención decae, cierra camas, luego deja pagarle al médico y a la enfermera, luego cierra el hospital. Eso no puede ser. Cuando hay sistemas de información modernos donde deberíamos estar seguros que las glosas las reducimos al mínimo y que el flujo de recursos va y viene. Ahora, ¿que debe haber una verificación de la prestación en salud? Pues claro, porque si no, también con toda esa corrupción que hemos conocido se pierden recursos. Y el último tema, lucha contra la corrupción. Yo lucharé contra la corrupción en todos los frentes, ya lo he hecho. Mire, siendo ministro de Defensa, creé una línea que se llamaba la línea del honor. Ahí nos denunciaban corrupción y metimos a la cárcel a muchos corruptos y abrimos procesos por corrupción. Pero eso es insuficiente si no hacemos una reforma a la justicia que facilite ciertas cosas. ¿Qué pienso hacer yo en corrupción? Muy rápido. Sí, no más casa por cárcel. Hago un paréntesis allí. Sí. Por ejemplo, el secretario de Seguridad de Bogotá hace unos días trinó criticando un poco la decisión de un juez que hacía poco había liberado a 7 delincuentes que habían sido capturados por la policía en un gran operativo. Entonces lo que el secretario de Seguridad dice es que se hace un gran esfuerzo policial para capturar a los delincuentes, pero van a donde los jueces de garantías y resulta que los mandan para la casa como si nada hubieran hecho los pobres inocentes. Me alegra que mencione el secretario de Seguridad, trabajó para mí en el Ministerio de Defensa y allí fue donde detectamos precisamente este tipo de comportamiento. Mejía, hablando de él. Lo que detectamos era que en el país capturábamos una gran cantidad de gente, pero había dos situaciones. La primera, que la justicia no los procesa por los delitos graves que cometen, sino muchas veces por el delito menor. Entonces, un robo de un celular, al tipo lo llevan es por el robo del celular, no por haber amenazado con una pistola o con un cuchillo la vida de un ciudadano. Expuesto a la muerte a otra persona. Conclusión, lo dejan libre. Lo otro, hacinamiento carcelario. Entonces el país hoy está en una espiral de impunidad que está empezando a ser peligrosa socialmente, no solo porque la vida del ciudadano está en riesgo y la gente está muy molesta con eso, sino porque el ciudadano empieza a hacer algo que desgraciadamente en Colombia ha sido nuestra tradición y la historia, justicia por mano. Por propia mano. Entonces eso no puede ser. Yo voy a hacer una gran reforma a la justicia, voy a crear tribunales de pequeñas causas que en menos de una semana resuelvan los casos. Se acaba la casa por cárcel para delitos de corrupción y para delitos contra la vida. Y un robo de celular con un cuchillo, con un arma de fuego,
Para mí es un delito contra la vida, no es un robo de un celular. Entonces son cosas que hay que hacer. Vamos a hacer también cárceles. Yo estoy pensando en hacer cerca de 20, 30 cárceles en el país, unos 40.000 cupos carcelarios, pero unas cárceles con las siguientes características. Primero, disciplina absoluta. Yo sí quiero uniformar a los presos. Esto toca, hay que uniformar al preso y tiene que formar por la mañana y tiene que haber unas exigencias que le hagan sentir que está bajo un régimen por las faltas que cometió. Segundo, vamos a asegurarnos que hay un tratamiento humano, es decir, celdas individuales, pequeñitas, con restricciones, pero dignas de un ser humano. Y tercero, obligación al trabajo. Tendrán que trabajar los presos para producir y darle, y con ello pagar parte del costo de las cárceles, porque las cárceles las vamos a hacer esencialmente a través de concesiones. Y por el otro lado, que le quede ese es el sistema en Estados Unidos. Así es. Que es básicamente privatizado, el negocio de las cárceles. Y eso no puede, eso aquí no goza de buena reputación porque termina siendo el tema penitenciario un negocio más que un espacio para reformar a la ciudad. Yo le digo, lo que hay hoy no puede ser peor. Es más, de pronto sí puede ser peor. Lo que tenemos que hacer es tomar el riesgo de transformar lo que hay, tomar mejores decisiones, porque lo que está en riesgo hoy es la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Esa es la verdadera paz. A mucha gente no le interesa la paz de Timochenko y las firmas que hicieron por allá. Al ciudadano aquí en las calles de Bogotá, de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, no tiene nada que ver con eso en Santa Marta ni Ibagué, en Cúcuta. Pero en cambio sí siente que cuando sale, lo atracan y al otro día ve al mismo atracador después de que él fue y denunció. Eso sí es miedo, eso sí es inseguridad, eso sí es no sentir paz. Vamos a un último tema y es relaciones internacionales, en principio con nuestros vecinos más cercanos, Venezuela, Ecuador, Brasil. Venezuela, somos muy diferentes y ojalá para bien de Colombia y del mundo, de la región, alguna vez cambie el régimen allá. Es decir, pero ¿qué tipo de acciones tomaría desde Colombia para ayudar a que cambie ese régimen en Venezuela si las tomaría? Lo primero que haría es asegurarme que tenemos una política de inmigración que hoy no existe. Hoy Colombia tiene más de 1 millón de venezolanos que han llegado al país y han llegado a todos los municipios, a todos los pueblos. En el último año llegaron cerca de 450.000 venezolanos. Y se lo digo de esta manera, llegan de una manera donde los colombianos tienen el deber de acogerlos. Son nuestros hermanos, vienen por hambre, vienen por miedo. Si sea por asunto humanitario. Pero por el otro lado, empiezan a crear una presión a los servicios de salud, a los servicios de educación, al empleo y, por qué no decirlo, problemas de inseguridad. Entonces, esto hay que hacerlo, no lo puede hacer Colombia solo. Ahora que veía yo al señor de Naciones Unidas acá, fue a dar cátedra en donde no tiene que dar cátedra, por eso yo no acepto ceder soberanía, en lugar de venir a traer su agencia de refugiados para hacer un gran esfuerzo en la frontera con Colombia, que es lo que el gobierno de Colombia debió pedirle, y conseguir plata internacional de otros países de la región, de Europa, de Estados Unidos, para atender esa gran tragedia humanitaria que vive el pueblo venezolano y que hoy se está transfiriendo a Colombia de una manera que empieza ya en muchas regiones a causar problemas. Entonces, yo sí voy a actuar en ese sentido. Segundo, yo creo unas Fuerzas Armadas fuertes, el país las necesita para llevar el desarrollo, para guardar la soberanía, para impedir que estados conspiren contra Colombia o que criminales atenten contra la vida y los derechos de los ciudadanos. Entonces yo voy a asegurarme que seguiré teniendo unas Fuerzas Armadas serias, creíbles, profesionales, disuasivas, bien dotadas y socialmente bien tenidas. ¿Y con el gobierno Trump? Yo creo que con el gobierno Trump podemos tener, en general con Estados Unidos, siempre una buena relación. Nos conviene. Hay más de 2 millones de colombianos que están allá. Los colombianos permanentemente fluyen y los americanos vienen acá. Son los que más invierten, los que más turistas traen. Lo que tenemos es que ampliar esa relación y fortalecerla. Mire, siendo embajador, como con una sola gestión fui a la Casa Blanca, le pedí a los funcionarios de la Casa Blanca, haga algo por Colombia. ¿Qué? 2 cosas. Dele más plata a Colombia para que podamos llevar desarrollo a las regiones y denos el aguacate Hass para que se vuelva un nuevo producto exportable del país. Sí se puede hacer gestión y con Estados Unidos tenemos buena relación para hacerlo. Yo trabajaré mucho en eso. Y todo el tema de la revolución digital, mucho podemos hacerlo con lo que está pasando allá en Silicon Valley, lo que está pasando en el área de Boston, lo que está pasando en el área de Dallas, de Chicago, donde hay cosas que están cambiando el mundo mientras hablamos
Y aquí todavía estamos pensando en qué dice un señor del ELN que vive escondido en Venezuela hace 10 años y no ha hecho nada por Colombia ni por ningún colombiano joven. Ahí es donde haremos diferencia. Por eso el cambio generacional. El cambio generacional no es aparecer uno en televisión como si fuera joven. Sí. El cambio generacional es entender que los tiempos van cambiando y que hay que conectarse que son dinámicas diferentes. Con las nuevas tecnologías, con las nuevas realidades, con las necesidades. Hoy en día, yo le digo que de las cosas que en las últimas semanas, porque he podido estar más cerca en particular de mis hijos, de mi hija y de mi hijo, he disfrutado mucho es escucharles expresiones sencillas, pero que me reflejan cómo el mundo está cambiando, está evolucionando y ellos realmente ya están en otra era. Tenemos que trabajar es pensando en todas esas futuras generaciones, en todas esas oportunidades, porque si a esa generación les va bien, los que estamos adelante nos va a ir bien, vamos a tener pensión, vamos a tener más infraestructura, vamos a tener una economía dinámica, más dinero en el bolsillo de las familias. Bueno, doctor Juan Carlos Pinzón, muchas gracias por estar aquí en Quenique. Era importante escuchar sus propuestas, por eso nos hemos pasado un poco del tiempo acostumbrado, que era inicialmente de media hora, nos hemos pasado un poco más, pero era importante también escuchar sus propuestas y sus conceptos sobre algunos temas coyunturales que están ocurriendo aquí en el país. Le voy a hacer la confesión que disfruté mucho esta entrevista, gracias por todas sus preguntas y la oportunidad de contarle a la gente, pero yo llevo tantos años preparándome y pensando en estos temas y conociendo a Colombia en detalle, quizá como nadie que esté en esta campaña, que es tanto lo que tengo por decir y hacer para servirle a mi país, para servirle a Colombia, que incluso se nos quedó corta a pesar de que usted me dio más tiempo. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, pero antes de finalizar, quiero hacer una pregunta que nuestro equipo de producción nos acaba de recordar y se lo hacemos a todos los candidatos que han pasado por esta mesa precisamente, y es, el presidente entrante en Chile tiene la tradición, la costumbre de invitar a desayunar al presidente saliente. ¿Qué invitaría, si lo invitaría por supuesto, a desayunar al presidente Santos si eventualmente supera y llega a la Casa de Nariño? Lo haría de inmediato, es un deber, es una obligación. ¿Y qué comerían? No sé qué comería, pero sí sé que hablaríamos juiciosa y tranquilamente de cuáles son los retos que hay, de cómo recibir ordenadamente el país, de cuáles son las problemáticas para poder precisamente servirle bien a Colombia. Ese es el deber que tiene un alto funcionario, que los cargos de servicio al pueblo colombiano del Estado son más importantes que uno como persona y sus pequeños sentimientos. Bueno, doctor Pinzón, muchísimas gracias por estar aquí en Quenique, candidato a la presidencia de la República. Muy gentil. Muchas gracias, hombre, Yair, gracias. A todos, muy amables por su audiencia. Recuerden que Quenique es el placer de saber, ver y oír más. Muchas gracias.